El bosque del olvido, la pesadilla que nunca deberías vivir. El aire estaba denso. El silencio que rodeaba el bosque era absoluto, como si la naturaleza misma estuviera contenida, esperando que algo se rompiera. 4 adolescentes caminaban por un sendero estrecho, sus pasos amortiguados por la capa de hojas secas que cubría el suelo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las copas de los árboles, tiñendo todo de un resplandor rojizo que no lograba disipar la oscuridad del lugar. Sus rostros reflejaban la mezcla de emoción y nerviosismo, como si cada uno de ellos intuyera que algo no estaba bien. Lucía, la más extrovertida del grupo, caminaba adelante, con su linterna en la mano, iluminando el camino. A su lado, Javier trataba de ocultar su inquietud, mirando constantemente por encima de su hombro. Ella lo observó con una sonrisa forzada, tratando de mantener el ánimo, pero algo en sus ojos indicaba que también sentía esa misma opresión inexplicable que flotaba en el aire. Vamos, Javier, no te pongas así, dijo Lucía, aunque su voz temblaba ligeramente. Es solo un bosque como cualquier otro. Javier no respondió, y en su lugar, se quedó callado, fijando la vista en las sombras al borde del camino. Cada crujido en los árboles, cada susurro del viento, le ponía los pelos de punta. A lo lejos, escucharon el canto de un búho, y él saltó involuntariamente, como si un frío invisible hubiera tocado su piel. Cerca de ellos, Amelia caminaba sin prisa, manteniendo su mirada fija en el horizonte, pensativa. A pesar de la creciente incomodidad de todos, ella no parecía afectada. Había algo en su serenidad que inquietaba aún más a los demás. Amelia siempre era así, calmada y distante, incluso en momentos que se sentían peligrosos. Su carácter introspectivo la hacía parecer ajena a los temores que el resto del grupo compartía. ¿Seguro que estamos cerca del campamento?, preguntó Gabriel, el más joven del grupo, mientras luchaba por mantener el ritmo de los otros. No era la primera vez que acampaban, pero siempre había algo diferente en este lugar, algo extraño que no podían identificar. Aunque Gabriel era el más optimista, incluso él no podía negar que este bosque tenía algo peculiar, algo que los hacía sentirse pequeños e indefensos. Lucía se detuvo y miró el mapa que llevaba. La linterna temblaba en su mano, como si la luz de la lámpara fuera incapaz de disipar la creciente oscuridad que les envolvía. Sí, estamos cerca. Deberíamos estar en el claro donde montaremos las tiendas en unos minutos, respondió, pero la duda en su voz era evidente. Nadie dijo nada más. La sensación de estar siendo observados se intensificaba a medida que avanzaban. Los árboles parecían alargarse, sus ramas retorcidas formaban figuras extrañas que, a veces, se parecían a figuras humanas, como si el bosque mismo estuviera lleno de presencias invisibles. En algún momento, alguien creyó escuchar susurros, pero cuando todos se giraron, solo el viento respondía. Gabriel fue el primero en romper el silencio, su voz temblando. No me gusta esto. Este lugar no se siente bien. Lucía lo miró, tratando de restarle importancia a sus palabras. ¿Qué estás diciendo? Es solo un bosque, Gabriel. Vamos, no se puede tener miedo de todo. Pero algo en el tono de Lucía hizo que todos la miraran de manera extraña. El entorno parecía volverse aún más opresivo, más siniestro. Una niebla ligera comenzó a ascender desde el suelo, envolviendo las bases de los árboles y creando un velo espeso que dificultaba la visión. El sendero ahora parecía más estrecho, como si el bosque mismo quisiera tragarlos. Amelia levantó la cabeza, y sus ojos, normalmente tan tranquilos, ahora reflejaban una sombra de preocupación. Algo está mal aquí, dijo, casi en un susurro. Su tono era grave, casi fatalista. Lucía se adelantó, tratando de mantener la confianza, pero sus propios pasos parecían vacilar. La luz de la linterna temblaba más intensamente, y el aire parecía volverse más frío. La niebla avanzaba, más densa y opaca, ocultando cada vez más la luz del sol que ya se había ocultado por completo. De repente, el silencio fue roto por un sonido extraño. Un crujido, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles. Todos se detuvieron, mirando alrededor con los corazones latiendo más rápido. El sonido no provenía de algún animal, era algo más grande, más pesado, como si algo estuviera arrastrándose entre las sombras. Lucía dio un paso hacia adelante, pero una sensación extraña la hizo detenerse. El aire se había vuelto aún más frío, como si la temperatura hubiera caído de golpe varios grados. ¿Escucharon eso?, preguntó Javier,
su voz apenas audible. Amelia asintió con gravedad. No estamos solos, respondió con una seguridad inquietante, como si supiera algo que los demás no entendían. La niebla comenzó a avanzar rápidamente, envolviendo sus cuerpos y difuminando el paisaje hasta que todo lo que quedaba era oscuridad y sombras. La luz de la linterna se apagó sin previo aviso, dejando a todos a oscuras, rodeados por el silencio profundo del bosque. ¡Qué demonios!, exclamó Lucía, agachándose para intentar encender de nuevo la linterna, pero no lograba hacerla funcionar. No es posible, dijo Gabriel, sintiendo como el pánico comenzaba a invadirlo. Nunca había experimentado algo así antes. Era como si algo los estuviera acechando, algo invisible, pero real. Algo que estaba esperando el momento adecuado para mostrarse. Amelia, imperturbable, parecía más calmada que nunca. Ella avanzó sin esperar a los demás, guiada por una extraña intuición. No es solo la niebla, murmuró. Hay algo más, algo que no hemos visto. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que parecía provenir de lo más profundo del bosque. Todos se paralizaron, mirando al frente, temerosos de que aquello que había causado ese grito ya estuviera muy cerca. Lucía fue la primera en reaccionar. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia el sonido, con los otros siguiéndola, aunque más despacio. El corazón de Javier latía con fuerza, golpeando su pecho como si quisiera salir. No podía comprender por qué, pero algo en su interior le decía que no debía correr hacia ese grito, que deberían alejarse lo más rápido posible. El grito se repitió, ahora más cerca, más angustioso. Fue entonces cuando lo vio. Una figura borrosa, que parecía un cuerpo suspendido en el aire, apareció entre los árboles, iluminada por la luz de la linterna de Lucía. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro distorsionado, como si fuera la máscara de una pesadilla hecha carne. Los ojos de la figura eran vacíos, sin vida, y su boca se abría y cerraba en un grito silencioso. Lucía tropezó y cayó al suelo, sus manos extendidas hacia adelante en un intento inútil de frenar su caída. En ese instante, todo se detuvo. La figura, que parecía flotar en el aire, se giró hacia ellos, y sus ojos vacíos se fijaron en cada uno de los adolescentes. Un viento helado los envolvió, y la niebla pareció tragarse todo a su alrededor. Y luego, la figura desapareció. El silencio regresó, aún más profundo que antes. La respiración de los adolescentes era lo único que se escuchaba, fuerte y entrecortada, en la oscuridad del bosque. Lucía se levantó, sus manos temblorosas. ¿Lo vieron?, preguntó con voz quebrada. Javier asintió, aunque ni él mismo sabía qué había visto exactamente. Amelia no dijo nada. Solo miró hacia donde la figura había estado, y un escalofrío recorrió su espalda. Lo peor estaba por llegar. El aire seguía pesado, como si el bosque estuviera respirando con ellos. La niebla se había asentado por completo, cubriéndolo todo en una capa opaca que lo separaba de la realidad. Lucía, todavía temblando, intentó encender la linterna una vez más, pero sus manos no lograban sostenerla con firmeza. Su corazón latía tan fuerte que sentía como si el pecho fuera a explotar. ¿Qué fue eso?, preguntó Gabriel, su voz quebrada. El terror en sus ojos era palpable. Lucía no pudo responder. Estaba demasiado atónita, demasiado aterrada por lo que acababa de ver, o más bien, lo que había sentido. Esa figura, esa cosa, no era humana. No era una alucinación, ni una sombra en la oscuridad. Había algo oscuro, algo ancestral en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Amelia, a diferencia de los demás, no parecía estar tan afectada. En lugar de mostrarse asustada o confundida, su expresión estaba fija, casi serena, como si estuviera esperando algo, como si lo que había sucedido fuera solo el comienzo de algo mucho peor. Sus ojos brillaban con una extraña determinación. «Espera», dijo, con calma, mirando en la dirección donde la figura había desaparecido. «No podemos quedarnos aquí». Javier, que nunca había sido tan cauteloso, miró a Amelia como si acabara de escuchar una sentencia de muerte. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su tono de voz elevado por el miedo. Su respiración se había acelerado y no podía dejar de mirar la oscuridad que los rodeaba. Amelia no respondió de inmediato. En su lugar, comenzó a caminar hacia el sendero, sin mirar atrás. Ella no dudaba, como si supiera exactamente hacia dónde ir. El resto del grupo la siguió, aunque la inseguridad comenzaba a crecer entre ellos. El camino se volvía cada vez más oscuro, las sombras de los árboles parecían alargarse, como si se movieran.
El crujido de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio, y el viento se sentía gélido, cortante, como si estuviera atravesando sus huesos. De repente, un grito rasgó la quietud de la noche. Era un grito desgarrador, de alguien que estaba siendo atacado, alguien que sufría de una forma inhumana. El sonido pareció provenir de lo más profundo del bosque. Lucía se detuvo en seco, sus ojos buscaban desesperadamente el origen del sonido. «Amelia», gritó, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «¿Escuchaste eso? Alguien está en peligro». Amelia, sin embargo, no parecía preocupada. En su lugar, se detuvo un momento, girando lentamente hacia los demás con una expresión que transmitía calma, casi resignación. «No podemos salvar a nadie», dijo, su voz tan baja que apenas la oyeron. Sus palabras fueron como un golpe a sus corazones. «Si tratamos de ayudar, solo nos arriesgamos a ser parte de lo que acecha aquí». Javier dio un paso atrás, su rostro pálido, y sus ojos, llenos de incredulidad, se posaron en Amelia. «¿Qué estás diciendo? Debemos ayudar. No podemos dejar a alguien sufrir». Pero Amelia no le prestó atención. Avanzó hacia el bosque con paso firme, como si un impulso interior la guiara. La niebla, al parecer, se volvía más densa, envolviéndolos con cada paso que daba. El aire se volvía irrespirable, como si algo les impidiera respirar. «¿Por qué no lo entienden?», dijo Amelia, mirando a los demás sin volverse. «Esto no es un accidente. Estamos aquí por una razón». Lucía, tratando de mantenerse serena, dio un paso hacia ella. «¿Qué quieres decir? ¿Que todo esto es parte de algún tipo de juego? ¿De alguna maldición?». Amelia se detuvo y, por primera vez, los miró directamente a los ojos. Sus ojos brillaban con una intensidad que dejaba claro que no era el mismo ser tranquilo que conocía. «No es un juego», respondió, su voz profunda y grave. «Este bosque tiene algo antiguo, algo que se alimenta del miedo. Y nosotros hemos despertado algo que no deberíamos haber tocado». Javier retrocedió, su rostro empalidecido por el terror. Sus labios temblaban, pero no podía hablar. El miedo lo estaba consumiendo, y la idea de que estuvieran atrapados en algo mucho más grande que ellos lo aterraba profundamente. De repente, un crujido cercano hizo que todos giraran hacia el origen del sonido. Algo se movía en la niebla. Al principio, parecía un animal, tal vez un ciervo o un jabalí, pero cuando la figura emergió de las sombras, supieron que no era un animal. Era una silueta humana, desfigurada, con una piel que parecía hecha de corteza, de algo seco y quebrado. La figura caminaba hacia ellos, arrastrando los pies como si estuviera agotada, como si estuviera más muerta que viva. «¡Corre!», gritó Lucía, tomando a Gabriel de la mano y comenzando a tirar de él. Pero antes de que pudieran dar un paso, la figura levantó la cabeza. Sus ojos eran pozos vacíos, como si no hubiera nada en su interior. La boca de la figura se abrió, emitiendo un susurro bajo, casi inaudible, pero que, sin embargo, parecía atravesar sus mentes. «No pueden escapar». Lucía dejó de tirar de Gabriel y miró a su alrededor, buscando una salida, pero el sendero, que antes parecía claro, ahora parecía interminable, una espiral que los arrastraba aún más hacia el centro del bosque. «Amelia», gritó Javier, quien estaba a punto de perder el control de sus nervios. El miedo lo había consumido por completo. Amelia no estaba cerca. Ella había desaparecido en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. La figura, sin embargo, seguía acercándose, su rostro ahora distorsionado por una sonrisa grotesca. Podía sentir el aire helado a su alrededor, como si la muerte misma estuviera acechando, esperando el momento adecuado para reclamar sus almas. De repente, el grito desgarrador volvió a escucharse, pero esta vez no era de alguien más. Era de ellos, un eco de sus propios miedos que resonaba en sus mentes. La niebla se espesaba, cada vez más opresiva, y la sensación de que algo los observaba desde las sombras era insoportable. «Amelia, ¿dónde estás?», gritó Lucía una vez más, desesperada. Pero la respuesta nunca llegó. La figura, ahora mucho más cerca, se detuvo frente a ellos. Sus ojos vacíos miraron a cada uno, y un estremecimiento recorrió sus espinas dorsales. La boca de la criatura se abrió de par en par, revelando dientes afilados como cuchillos, y un aliento gélido que pareció congelar el aire. Entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. Dejó tras de sí una sensación de frío absoluto, como si algo se hubiera desvanecido en el aire. El pánico se desató de inmediato. Todos comenzaron a correr en direcciones opuestas, sin pensar, sin control.
Pero el bosque parecía cambiar, el suelo se volvía más resbaladizo, las ramas más bajas, los árboles más densos. Nadie sabía a dónde se dirigía, solo corrían por instinto, y cuando finalmente se detuvieron, todos se encontraron en un claro que no reconocían, rodeado por los árboles, un claro lleno de niebla, como si el bosque los hubiera absorbido por completo. Entonces, lo vieron. En el centro del claro, de pie, estaba Amelia. Su rostro estaba pálido, pero no era la misma Amelia que habían conocido. Sus ojos brillaban con una luz fría, y su cuerpo parecía vacío, como si algo hubiera tomado su lugar. La figura de Amelia comenzó a moverse lentamente hacia ellos, con una calma sobrenatural, y su voz, fría como el hielo, resonó en el aire. Ya no hay vuelta atrás. El aire estaba denso, como si el propio bosque estuviera exhalando una niebla espesa que los rodeaba. El claro parecía haber estado allí siempre, y al mismo tiempo, nunca había existido. Los árboles se alineaban a su alrededor como murallas imponentes, y la figura de Amelia, quieta en el centro del claro, parecía más una estatua que una persona. El reflejo de la luz de la luna hacía que su piel pareciera brillar con un resplandor enfermizo. Lucía fue la primera en reaccionar. Sus ojos, llenos de terror y desesperación, se dirigieron hacia Amelia. Había algo profundamente extraño en ella, algo que no estaba bien. «Amelia», gritó Lucía, dando un paso hacia ella, aunque su voz temblaba de miedo. «¿Qué te ha pasado?». Amelia no respondió, pero sus ojos brillaron con una intensidad fría y vacía. Fue como si no los estuviera mirando realmente, sino que los observaba desde un lugar lejano, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Javier, a su lado, miró a Lucía con ojos llenos de miedo y confusión. Intentó avanzar, pero algo lo detuvo, como si un poder invisible estuviera manteniéndolo alejado de Amelia. El aire, que ya era pesado, ahora se sentía opresivo, como si estuvieran siendo vigilados por una presencia que los acechaba en la oscuridad. «¿Qué es esto?», murmuró Javier, sin saber si la pregunta era para Amelia o para el universo entero. Su voz temblaba, y su cuerpo comenzaba a ser invadido por un sentimiento de desesperanza que nunca había experimentado antes. Amelia levantó una mano lentamente, como si fuera incapaz de moverla con normalidad, y señaló el espacio vacío delante de ellos. Un susurro, suave pero penetrante, salió de sus labios, resonando en sus mentes más que en sus oídos. «El bosque no perdona». Un escalofrío recorrió la columna de todos ellos, como si unas garras invisibles les rasgaran la piel. La niebla comenzó a moverse con más intensidad, envolviéndolos de manera casi tangible. De repente, como si el aire se hubiera espesado hasta convertirse en una prisión, las sombras a su alrededor empezaron a tomar forma. Se alargaban y distorsionaban, girando y retorciéndose en una danza siniestra, como si el mismo bosque estuviera cobrando vida, y no de una forma amistosa. Lucía, luchando por mantener la compostura, dio otro paso hacia Amelia, pero la figura de su amiga parecía desvanecerse, transformándose en algo completamente distinto, algo horrible. «Amelia, por favor, habla», gritó, ahora desesperada. La figura frente a ellos dejó de moverse, y un rayo de luz lunar iluminó su rostro, revelando algo aún más perturbador. Los ojos de Amelia ya no eran humanos. Sus pupilas se habían dilatado hasta volverse completamente negras, como pozos sin fondo. La piel de su rostro estaba ahora arrugada, tiranta, como si una fuerza sobrenatural estuviera apoderándose de ella, consumiéndola desde dentro. Javier dio un paso atrás, y su voz, llena de angustia, se quebró. «No es ella, no es Amelia, es algo que la está controlando». Lucía tembló, sus manos sudorosas agarrando su mochila como si eso pudiera darle algún tipo de consuelo. Quiso correr, pero sus pies no respondían. Algo en el aire la mantenía atrapada, como si el propio bosque hubiera sellado sus movimientos. Amelia, o lo que quedaba de ella, finalmente habló, pero su voz era un eco lejano, un susurro que parecía provenir de otra dimensión. «Este lugar se alimenta del miedo, del temor. Cada uno de ustedes ya ha tocado lo que no debe ser tocado, y ahora, ya no hay vuelta atrás». La niebla se disipó momentáneamente, revelando el claro por completo, pero en lugar de ver el mundo real, el entorno que se desplegaba ante ellos era una visión distorsionada, como si estuvieran viendo a través de una niebla densa que no desaparecía. Los árboles estaban más altos, más retorcidos, y las sombras de sus ramas parecían alargarse hasta tocar el cielo. No había estrellas, solo una oscuridad total. En ese momento, las voces de los demás se apagaron. Un susurro comenzó a llenar el espacio,
un murmullo casi imperceptible que aumentaba en volumen hasta convertirse en un canto lejano, como una especie de lamento que parecía provenir de todas partes a la vez. El aire estaba impregnado con un olor nauseabundo, algo putrefacto, que hacía que la respiración de los jóvenes se hiciera cada vez más pesada. De repente, las sombras que los rodeaban tomaron forma. Algo se materializó en la niebla, algo oscuro y maleable, que parecía fluir y retorcerse en la oscuridad. Los ojos de todos se fijaron en la figura que comenzó a emerger lentamente a medida que la niebla la rodeaba. Era una figura humanoide, pero mucho más grande, más grotesca. Su piel era de un negro profundo, como la más oscura de las sombras, y su rostro era una amalgama de formas irreconocibles, como si la criatura no tuviera una identidad propia, sino que estuviera compuesta por los miedos de todos los que se habían acercado al bosque. Lucía dio un paso atrás, aterrorizada, pero su cuerpo no respondía como debería. Sentía que algo la retenía, como si el aire mismo la estuviera inmovilizando. «¡Ayúdenme!», gritó, pero su voz parecía lejana, distorsionada, como si no saliera de su garganta. Gabriel, el más joven del grupo, se derrumbó al suelo, sus ojos mirando aterrados la criatura que se deslizaba entre las sombras. Él, que había sido el más optimista, ahora se encontraba completamente atrapado en la pesadilla que se estaba desatando frente a ellos. «No podemos salir», dijo, con la voz entrecortada. «No hay salida». La criatura se acercó lentamente, como si disfrutara de su miedo, alimentándose de él. Sus movimientos eran tan suaves, tan fluidos, que parecía más un espectro que una criatura física. Sin embargo, su presencia era abrumadora, como si el peso del mundo estuviera en sus hombros. Lucía, tratando de reunir el coraje, miró a Amelia, o lo que quedaba de ella. La figura de Amelia estaba inmóvil, sus ojos vacíos observando la criatura con una calma mortal. ¿Por qué? Lucía apenas podía hablar, su mente llena de preguntas, de horror. Amelia finalmente rompió el silencio, pero sus palabras fueron frías, vacías, como si no vinieran de ella misma. «El bosque cobra lo que le pertenece, y ustedes son los últimos en caer». Con esas palabras, la figura de Amelia desapareció en la niebla, dejándolos a merced de la criatura. Los árboles comenzaron a crujir violentamente, como si algo estuviera destrozándolos desde dentro. La criatura levantó una de sus manos oscuras y apuntó hacia ellos, su dedo extendido como una señal fatal. «Es inútil huir», murmuró la voz de la criatura, resonando en sus mentes. «El miedo ya los ha marcado». Javier, con lágrimas en los ojos, miró a Lucía, y por un momento, el miedo dejó de ser el único sentimiento en su corazón. La necesidad de sobrevivir, de escapar, se convirtió en una furia desesperada. De repente, sin pensarlo, corrió hacia el borde del claro, su cuerpo deseando con todas sus fuerzas escapar de esa pesadilla viviente. La criatura no hizo nada para detenerlo, solo lo observó, como un espectador que disfruta de una obra macabra. Lucía, paralizada por el terror, apenas podía reaccionar. Pero algo dentro de ella la hizo seguir a Javier, correr con todas sus fuerzas, sin importar lo que pudiera esperarles en la oscuridad del bosque. A medida que corrían, el sonido de los árboles que se caían, el murmullo inquietante del viento, y la visión de la criatura desapareciendo detrás de ellos parecía perseguirlos, como una sombra que nunca los dejaría en paz. El bosque nunca los dejaría escapar. La niebla espesa se cerraba como un manto sobre ellos. Cada paso que daban hacia lo desconocido parecía conducirlos más hacia el abismo. El aire, más pesado que nunca, cortaba la piel con su frío, mientras las sombras de los árboles se alargaban en una danza fantasmagórica que parecía burlarse de su desesperación. Javier, Lucía y Gabriel corrían, sin aliento, sin rumbo. El bosque parecía interminable, como si las distancias se alargaran con cada zancada que daban. El sonido de la criatura, esa presencia que había estado acechándolos todo el tiempo, resonaba en sus mentes como un eco de la desesperación. Cada crujido de la hojarasca bajo sus pies se sentía como una amenaza, como si algo los observaba, esperando el momento adecuado para atraparlos. «No podemos seguir corriendo», gritó Gabriel, su voz quebrada por el agotamiento y el miedo. Caía al suelo, sus rodillas débiles, y levantaba la cabeza hacia el oscuro vacío del bosque. «Algo nos está alcanzando». Lucía se detuvo, miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida, pero el bosque parecía estar cambiando constantemente, como si las rutas se transformaran a voluntad de alguna fuerza oscura. Ya no sabían si estaban dando vueltas o si realmente estaban huyendo hacia algo más. «Sigue, no te detengas»,
gritó Javier, quien aún tenía la esperanza de que pudieran escapar, aunque él también sentía que la cordura se le escapaba entre los dedos. Había algo extraño en su mirada, como si comenzara a perder la noción de la realidad. De repente, un sonido profundo, como un rugido de la tierra misma, vibró a través del suelo. Las ramas de los árboles crujieron con tal fuerza que parecía que el bosque entero iba a desplomarse sobre ellos. Lucía, aterrada, miró hacia atrás, pero no vio nada más que la oscuridad. ¿Qué es eso?, susurró Lucía, apenas capaz de respirar. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras, una figura humana se alzaba, inmóvil, tan alta que sus pies parecían perderse en la niebla. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y la piel, aunque en su mayoría opaca, reflejaba una luz antinatural. Era una figura sombría, descomunal, que parecía estar fusionada con la misma oscuridad del bosque. Era como si la criatura hubiera tomado forma a partir de la misma esencia del miedo. Lucía, aterrada, se giró hacia Javier y Gabriel, pero no dijo nada. Las palabras se habían perdido en su garganta. La figura avanzaba lentamente, pero cada paso que daba resonaba como una condena, como si el tiempo mismo se estuviera paralizando. Gabriel, aún en el suelo, miró a la figura, y un estremecimiento lo recorrió de pies a cabeza. No podía hablar, pero su cuerpo reaccionaba de forma automática, tratando de alejarse, de escapar, aunque sabía que no había salida. La criatura lo miró, y en sus ojos, vacíos y oscuros, reflejaban un terror primordial, uno que había estado allí mucho antes de que la humanidad existiera. Esto, no puede estar pasando, murmuró Gabriel, sus manos temblando. La figura levantó la mano, y el aire se heló al instante. Un viento gélido surgió de ninguna parte, y las hojas que antes caían a sus pies ahora se congelaban al tocar el suelo. Lucía trató de moverse, pero sus piernas estaban como pegadas al suelo. El terror, como una fuerza invisible, las mantenía inmóviles. La criatura, lentamente, comenzó a hablar. Su voz no salía de su boca, sino que retumbaba dentro de sus mentes, como un eco distante que se amplificaba con cada palabra. Los que entran aquí, nunca salen. No hay salvación. El bosque reclama lo que es suyo, y ustedes son su ofrenda. Lucía luchó por apartar la vista de los ojos de la criatura, pero algo en ellos la atraía, como si fuera un abismo, una fuerza irresistible que la llamaba hacia su oscuridad infinita. «Basta», gritó Javier, lanzándose hacia adelante, aunque su rostro estaba desencajado por el miedo. Él también sentía que la esperanza se desvanecía. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire espeso. La criatura levantó sus manos, como si estuviera invocando una tormenta. Un rugido profundo resonó en el bosque, y de repente, la tierra tembló. El suelo comenzó a romperse, como si estuviera siendo rasgado por garras invisibles. Los árboles comenzaron a caer, retorciéndose como serpientes, y el aire se llenó de un sonido ensordecedor, como si todo el bosque estuviera colapsando. «¡Corre!», gritó Lucía, tomando la mano de Gabriel y tirando de él, aunque sus músculos no respondían. La criatura no se movía, pero la fuerza que emanaba de ella era palpable, tan densa que parecía hacer que el aire fuera irrespirable. La niebla se espesó aún más, y las sombras parecían moverse a su alrededor, como si intentaran atraparlos. Cada vez que daban un paso hacia adelante, el bosque se volvía más oscuro, más opresivo. Los árboles, que antes parecían inofensivos, ahora se alzaban como gigantes que los observaban, sus ramas extendiéndose como garras. De repente, un grito rompió el silencio. Era Gabriel. Su voz se ahogaba en la niebla, y cuando Lucía se giró hacia él, lo vio tendido en el suelo, mirando hacia el cielo con ojos desorbitados. La criatura se había acercado, y en su mirada, Lucía vio algo terrible, el reflejo de su propio miedo, de su propia desesperación. «Gabriel», gritó Lucía, corriendo hacia él, pero algo la detuvo. Una presión invisible la empujó hacia atrás, como si el mismo bosque estuviera luchando por mantenerla allí. La criatura levantó una de sus manos y, con un movimiento lento pero preciso, apuntó hacia Gabriel. Su cuerpo comenzó a desmoronarse, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo arrancada. Su grito de terror se desvaneció, y en su lugar, una espesa niebla lo envolvió. Cuando la niebla desapareció, Gabriel ya no estaba allí. Solo quedaba su sombra, que se disolvió lentamente en el aire. Lucía, paralizada por la horrorosa escena, se cayó al suelo. Su corazón latía con fuerza, y el aire la asfixiaba. La criatura la miró fijamente, y entonces, con una calma aterradora, habló de nuevo. «El miedo,
ya ha tomado su precio. Javier, que había estado observando en silencio, finalmente rompió el hechizo del terror que los mantenía quietos. Corrió hacia la figura sombría, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Su grito resonó en el aire, pero la criatura no hizo ningún movimiento. «Nos llevaste todo, nos dejaste sin nada», gritó Javier, mientras el bosque parecía responder a su furia. Y entonces, la criatura habló una última vez, con voz profunda y retumbante. «¿Qué queda cuando todo es tomado? Nada, solo el eco de lo que fue». El aire se volvió aún más denso. El suelo comenzó a temblar con fuerza, y los árboles comenzaron a caer a su alrededor. Lucía, ahora completamente atrapada por el terror, cerró los ojos y se preparó para lo peor. Y en ese instante, cuando ya no quedaba esperanza, el bosque finalmente reclamó su precio.